Bueno, miren, lo que viene ahora es lo siguiente. Pero lo que viene ahora, y ya es lo último, que hay en el apunte más o menos importante, que lo toman en la UTN, o lo tomaban en la UTN, en la Uncuyo difícil, no sé, viste, pero hay que saberlo. Son figuras circulares. Yo pregunto, miren, acá hice una imagen gráfica para que en un pantallazo me quede a la vista. Esto es un sector circular, esto es una corona circular, esto es un trapecio circular y esto es un segmento circular. Yo pregunto, ¿son polígonos? Estoy esperando una respuesta. Sí. No, no, no. Son polígonos. Sí, ya estaban con otra ventana del navegador, estaban en otra cosa. ¿Son polígonos? No son polígonos, No. porque los polígonos tienen que son figuras planas limitadas por segmento de recta. Acá hay segmento de recta, acá hay segmento de recta y acá no. Entonces esto no es un triángulo. ¿Mm? O sea, esto es un trapecio circular, pero no es un trapecio de lo que nos estamos acostumbrados nosotros, que es polígono. ¿Eh? Y acá tiene un lado recto y otro que no. Entonces no son polígonos. Son figuras circulares, como lo dice la palabra, tienen bordes curvos, ¿no? O límites curvos. Y bueno, hay que sabérselo. El sector circular es como decir una rebanada, una rebanada de pizza, digamos. Ahí tenemos un sector circular. Una corona circular, una rosca de Pascua. Me está dando hambre, ¿o no? Una rosca de Reyes, una rosca de Pascua, lo que sea. Y acá, y un trapecio circular, una porción de una rosca de Pascua, ¿o no? Una porción. Esa es el trapecio circular. Y si la cortás mal la torta, como no se deben cortar las tortas de cumpleaños, tenemos un segmento circular. O sea, esas son las 4 figuras que vamos a estudiar ahora. Pero no hay una sola fórmula, no hay una sola fórmula que haya que aprenderse de memoria. Nada, nada, nada. Es todo básico, básico, regla de 3 simple directa. No hay nada de agregado a lo único que hay que saberse de memoria. ¿Cuál es? Y lo voy a escribir acá. Lo único que hay que escribir, que es que saberse de memoria para todo este quilombito que viene acá, es el perímetro del círculo es igual a 2 por pi por radio. 2 por pi por radio. Perímetro del círculo. La línea, curva y cerrada, circunferencia. Y el área o superficie del círculo, área del círculo, es Pi nadie va con por radio al cuadrado. pi por radio cuadrado. Eso es lo único de memoria, no es nada del otro mundo, ¿no? Perímetro es una longitud, el radio está a la 1, el área es una superficie, el radio está al cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, metros, centímetros para el perímetro, nada del otro mundo, es lo único. Y la regla 3 simple, saber aplicarla, ¿no? Nada más. Yo sé que en la facultad, en la UTN, daban un montón de fórmulas, daban un cuadernillo aparte, con todo fórmula, era una locura, a la macana. Nosotros no vamos a hacer ninguna fórmula, todo razonamiento, regla de 3 y simple y listo. Empecemos con el sector circular, que es la figura circular más complicadita. No, más complicadita no, que es la que más se usa y que más conviene saber. Las otras son un poco más raras, pero no es más complicada para nada. Bueno, el sector circular tiene 2 parámetros que definen: el radio del círculo y el ángulo central, subtendido por los 2 radios. O sea, es una figura, no son 2 segmentos de recta y una curvita cualquiera, no. Es una curvita con un centro en ese punto. O sea, esto lo trazarías con un compás haciendo centro acá, no en cualquier lado, ¿cierto? Si no, no es sector circular. ¿Cierto? Tienen que ser 2 radios de un círculo y un arco de dicho círculo. Ahí está el sector circular. ¿Qué vamos a ver del sector circular? La longitud. ¿Cómo calcular ahora? ¿Cómo calcular el arco? Cómo calcular el perímetro, que no es más que el arco más el radio, o sea, el arco más 2 veces el radio, el perímetro. Y cómo calcular el área. Y nada más. Y con regla de 3 simple directa y nada más. Y antes de aplicar la regla de 3 simple directa, porque para hacer guarda con la regla de 3 simple, que es muy linda, pero a veces no es aplicable la regla de 3 simple. Pero acá sí es aplicable. ¿Por qué? Acá hago un razonamiento que ¿para qué puse esto? Uno lo lee y dice, sí, es lógico, pero ¿para qué? Está explicado el para qué, ¿cierto? El tema es lo siguiente, yo razono así, miren, acá hay un sector circular con un ángulo tita, acá, y acá con un ángulo pleno. Pleno es toda la vuelta. El sector circular, en lugar de cortarme una rebanada de pizza, me llevé toda la pizza, ¿o no? Es un sector circular medio en el límite, digamos, porque equivale al círculo, pero medio en el límite estamos todavía pensando que es un sector circular cuyo ángulo central, subtendido, vale 360 grados.
quiero sacar el perímetro, perdón, el arco. El arco le llamo S a los arcos y A las áreas. A ver si pensamos que S es superficie, se nos complica o no. S es arco, en todo este apunte de ahora en adelante, y A es área o superficie, que es lo mismo. El arco vale 2 pi por radio, en ese caso. Sabemos, porque es el arco de la longitud de una circunferencia. Si el ángulo central de ese sector circular fuera la mitad, en lugar de decir me llevo toda la pista, corto la mitad nada más, el ángulo θ' valdría la mitad de 360, o sea, 180. Es la mitad. Y el arco, no el perímetro, sino el arco, es la mitad del arco que tenías antes. Antes tenía 2 pi por radio y ahora tenés la mitad, ¿o no?, del arco. O sea, lógicamente, esta es la mitad, ¿cierto?, de toda la circunferencia. O sea que el arco S' vale pi por R. O sea, si el ángulo central lo dividís por la mitad, si tomás la mitad del ángulo, te queda la mitad del arco. Y también la mitad del área, porque obviamente con este θ' de 180 grados, tenés un sector circular con un área de la mitad del círculo. O sea, si acá tenías pi por radio cuadrado, que era todo el círculo del área, ahora tenés la mitad. O sea, 1/2 de pi por radio cuadrado, la mitad. O sea, la idea es que yo, si tomo todo el círculo, tengo un arco y un área. Y si tomo la mitad del ángulo, tengo la mitad del arco y la mitad del área. Esto establece una proporcionalidad directa que justifica la regla de 3, porque muchas veces el alumno se lanza a hacer regla de 3 donde no corresponde, y después, a medida que pasa el año, va a saltar ese problema y lo vamos a hablar, para ver cuándo se aplica y cuándo no, porque es tentadora la regla de 3, pero a veces no es aplicable, pero ahora sí es aplicable, porque hay una dependencia lineal, directamente proporcional, mejor dicho, entre el arco y el ángulo. Por ejemplo, si este ángulo, y el área también, o sea, si este ángulo valiera 60 grados, pongámosle, y esto puede valer 1 metro, por ejemplo, si hace valer 1 metro. Si el ángulo θ fuera 120 grados, el doble, el arco valdría 2 metros, el doble, ¿o no? Así que se ve a simple vista, es casi obvio. Y lo mismo pasa con el área. Si el área, este área vale, qué sé yo, 5 metros cuadrados, o otro, o sea, lo que sea, no sé, 5 metros cuadrados, si duplico el ángulo central y voy de 60 a 120, el área va a ser el doble. Así que esta relación de proporcionalidad directa justifica la regla de 3 simple, que voy a aplicar de ahora en adelante. Y esa es una formulita, pero no se la aprendan de memoria, no se estudien nada de memoria, tan recuadrada toda la fórmula. No, después hay una que puede ser que sea útil aprenderse, pero no se estudia ninguna fórmula de memoria, nada. Solamente el pi por radio cuadrado y el 2 pi por radio, nada más. Esto, nada más. Bien, vamos a sacar un sector circular cuyos parámetros son R y θ, dando θ en grados. O sea, otra vez, los parámetros. O sea, cuando me dice sector circular, ¿qué son los parámetros? Los datos que me tienen que dar para conocer ese sector circular. El radio del círculo y el ángulo. El arco también me lo podrían dar, pero bueno, vamos a suponer que me den el ángulo y el radio nada más de datos, que son los datos típicos de un sector circular, ¿no? Otra vez razono como recién. Razono por cómo saco el arco, que no es el perímetro, guarda. ¿Por qué decimos que el arco, acá sí, en este caso particular, como el sector circular es todo el círculo, el arco es todo el perímetro, pero acá ya no es el perímetro? Porque ¿cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cuál es de esta? ¿Cuál es el perímetro? Es el arco más el diámetro, ¿o no? No sé si me explico. ¿Está bien? Así que diferenciemos arco de perímetro de la figura. Acá tengo el arco, ¿cierto? Y el perímetro, que es el arco más 2 veces el radio, ¿cierto? No es lo mismo. Bueno, fenómeno. Entonces, acá tenemos sector circular, ¿cierto? Sector circular. Bueno, vamos a razonar. Si me dan el sector circular y me dan los datos en grados, θ me lo dan de datos en grados, y el radio también me lo dan. Esta es una fórmula genérica, ¿cierto? Si el ángulo razona así, si el ángulo fuera 360 grados, el arco valdría 2 pi por radio, como dijimos recién. Como el ángulo es θ, es menor, por supuesto, es menor, porque no será todo el círculo, el sector que me han dado, no me van a dar un ángulo mayor a 360 tampoco tiene sentido, tiene que ser menor. Regla de 3 simple directa. ¿Cómo es la regla de 3 simple? El arco que va a tener, ese va a valer. Acá están los ángulos, en esta columna, y acá están los arcos. La regla de 3 simple, guarda, ordenémonos, ¿no? Esto por esto sobre esto. ¿Sí o no? La regla de 3 simple. θ en grado por 2 pi por radio sobre 360. Ahí está. No es para aprenderse de memoria, ¿no? Se aplica y listo. Y el área lo mismo, con la regla de 3 simple.
Si el área, si el ángulo fuera de 360 grados, el ángulo central, el área o superficie del sector circular sería pi por radio cuadrado, porque el sector no sería un sector, sino sería el círculo entero. Como el ángulo no va a ser entero, pleno, va a ser menor, tita, va a haber un área menor, proporcionalmente menor, como hemos demostrado recién, tita por pi por radio cuadrado sobre 360. ¿Sí o no? ¿Se ubican? Y si el ángulo estuviera en radianes, es lo mismo. Nosotros ya hemos visto el radián. No sé si se acuerdan del radián. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? Bueno, si lo que tenemos que recordar acá es que el ángulo pleno de los 360 grados vale a 2pi radianes. 2pi radianes. Si el ángulo te lo dan en radianes, recién está la formulita para el ángulo en grados. El radio y el ángulo en grados. Y si los parámetros son el radio y el ángulo en radianes, bueno, se hace la regla de 3 simple, pero con el 2pi, en lugar del 360. O sea, si el ángulo central fuera 2pi radianes, tendríamos un arco, no perímetro, vuelvo a repetir, no perímetro, un arco, 2pi por radio. Bueno, en este caso sí es el perímetro del círculo, pero estamos haciendo la regla de 3 simple con el arco. Como el ángulo no es 2pi radianes, es tita radianes, pero es menos que 2pi, el arco va a ser tita radianes por 2pi por radio sobre 2pi radianes. Bueno, y acá tuve suerte porque se me cancelaron varias cosas, así que vamos a seguir un poquito este desarrollo. Ay, qué largo se está haciendo esto. Radián se va con radián. Normalmente esto no son así las clases. Ustedes me deben odiar, pero las clases en el instituto son más variadas porque yo explico 2 o 3 cositas y después practicamos y trabajan ustedes, yo voy viendo banco por banco, cómo van. No son tan terribles las clases, sino me voy a quedar sin ningún alumno yo. Bueno, tita radianes por 2pi por radio, dividido 2pi radianes. Se va radián con radián. Se va 2pi con 2pi. Y queda tita por r, lo cual es lógico si consideramos, si despejo de acá tita queda igual a ¿qué? A S sobre R. ¿Van siguiendo o no? Despejo acá tita. Esto lo expliqué, ¿se acuerdan o no? El ángulo en radianes se define como el arco sobre el radio. Socatoa, lo di en... Bueno, lo vamos a ver en trigonometría nosotros esto. Pero recuerden que la unidad fundamental de ángulo del sistema internacional es el grado o el radián. El radián. El radián. ¿Cómo se define el radián? El cociente entre el arco dividido el radio. Bueno, surge si despejo de acá. Ya está. Ya está. Quiero relacionar una cosa con otra para que los alumnos vean cómo se relaciona todo, pero lo otro que no quiero relacionar no se lo saben. Entonces no me sale bien esto. Bueno, vamos al área ahora. Lo mismo, que cuando el dato son el radio y el ángulo en radianes, si tuviera un ángulo de 2pi radianes, vale pi por radio al cuadrado. Y el 2pi radianes, ¿no se lo sabían que 2pi radianes es el ángulo pleno? Estábamos diciendo, el 2pi radianes es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Si el ángulo central fuera 2pi radianes, el área sería pi por radio al cuadrado. Bueno, como el ángulo es tita, queda el área igual a tita en radianes. Acá hay un círculo, mirá. ¿Cierto? Acá hay un círculo. Vamos a ponerle... Acá está el radio, ¿cierto? Entonces, si el ángulo, lo decimos así en 2 patadas, sale en 2 patadas. Voy a demostrar el tema de que los 360 grados equivalen a 2 por pi radianes. 2 por 3,14, 6,28, etcétera, etcétera, radianes. Vamos a demostrar esto brevemente, ¿no? El ángulo en radianes, esto sí estaba explicado en esa partecita del video que le puse, se define como el arco subtendido dividido el radio con el cual fue trazado. Esa es la definición del ángulo en radianes. Es totalmente distinto del sistema sexagesimal, la medición en radianes. Es arco sobre radio. En este caso, como es un ángulo pleno, el arco es todo el perímetro del círculo, ¿o no? ¿Cuánto vale el perímetro de un círculo? 2 por pi por radio. 2 por pi por radio. 2 pi por radio. ¿Cierto? Y 2 pi por radio, el perímetro. Dividido, ¿cierto? Si hacemos el perímetro, ¿no? Dividido el radio con el cual fue trazado, ¿qué ocurre? El ángulo que corre... Radio se va con radio. ¿Y cuánto vale el ángulo? 2pi. No digan 2pi radio. 2pi... Esto es 2pi por radio. 2pi radio, no muchos dicen 2pi radio. 2pi radianes, no 2pi radio. 2pi radianes. O sea, vale 2pi a seca, o si querés 2pi radianes. Porque el radián es una pseudo unidad. Ni siquiera es una unidad. Porque vos dividís una longitud sobre otra longitud. Metro dividido metro, se cancelan las unidades. O sea, el ángulo en radianes es un ángulo que le podrías no poner nada y es lo mismo, ¿o no? Así que si no le querés poner radianes, no le ponés, ¿o no?
Es un número sin unidad. Ahí queda demostrado que 2pi radianes es 360 grados. Listo. Volvamos al apunte. Bueno, acá, reemplazando de acá, tita, entonces, el área sería igual a pi por tita en radianes, decíamos, si tenía 2pi radianes de ángulo central toda la vuelta, le corresponde un área al sector circular de pi por radio cuadrado. Si tiene tita radianes, le corresponde un área de tita radianes por pi por radio cuadrado sobre 2 radios. Esto por esto sobre esto. Y se va radian con radian, pi con pi, y queda tita por r cuadrado sobre 2. 1, 2.